Expedientes Misterio de la Antigüedad 2. Antiguas señales de piedra. Símbolos misteriosos. Indicios del monstruo del lago Ness. Un código que tal vez revele los secretos de un antiguo pueblo. El enigma escocés. Escocia, en el norte de Gran Bretaña, tiene una historia oculta. Se cuentan historias de druidas, magia y monstruos. Esparcidas por toda Escocia hay 350 piedras erguidas. Estas piedras son uno de los enigmas del mundo antiguo. Hace unos 1500 años se grabaron unos símbolos y unas marcas en las piedras. Fue un pueblo conocido como Pictos. Inverurie, Escocia. Rob Lee, profesor honorario de biociencia de la Universidad de Exeter, ha dedicado su mente científica a desvelar los secretos de las piedras. Extraordinario. Muy raro, muy raro. Esta es la piedra Brandswood, pero no creo que estos preciosos grabados sean obras de arte. Creo que son un código que, si pudiéramos descifrar, podría desvelar alguno de los misterios del antiguo pasado escocés. Para descifrar ese código, Lee primero necesita averiguar algo más sobre los pictos. Edimburgo, Escocia. Escocia es conocida como el país de Braveheart y el tartán, las gaitas y el whisky. Pero los antiguos predecesores de los escoceses no dejaron registros escritos y su pasado está oculto. Lo que sabemos de fuentes escritas nos ha sido proporcionado por otros pueblos como los romanos. Aquí tenemos un mapa de Ptolomeo del siglo II después de Cristo que muestra el mundo conocido en la época. Y arriba, en la esquina izquierda, está Gran Bretaña y Escocia está en un ángulo muy raro. No es un mapa muy preciso. Casi parecen aguas inexploradas. El mapa de Ptolomeo fue dibujado alrededor del año 150 después de Cristo, en pleno auge del Imperio Romano, que dominaba unos 5 millones de kilómetros de superficie terrestre. Pero esta lejana base extranjera permaneció inexplorada, invicta y temida. Ahí en esta franja de tierra donde está Escocia, Ptolomeo escribió la palabra Caledonios, que significa pueblo duro o fuerte. Lee va a examinar más símbolos grabados en las 350 piedras escocesas. Le acompaña Gordon Noble, un profesor de arqueología de la Universidad de Aberdeen. Esto es Rainey, en Aberdeenshire. La excavación de Taponoth, uno de los fuertes más grandes de la Edad de Hierro que quedan en Escocia. Aquí hay una piedra, posiblemente del siglo VI o VII, llamada Piedra Crow, que tiene aún más señales. Rob, ¿esta es la piedra conocida como Piedra Crow? Es extraordinaria, realmente preciosa. Gordon, reconozco el salmón, pero ¿qué demonios es esa bestia de ahí abajo? Una de mis ideas es que este personaje es lo que se conoce como un kelpie, un caballo acuático. Hay historias sobre kelpies en el folclore escocés, hasta el siglo XIX e incluso XX. Eran criaturas que habitaban en zonas acuáticas, arroyos o ríos, y arrastraban a la gente a sus muertes, o provocaban todo tipo de desastres. Estas piedras se levantaron entre los siglos VI y IX después de Cristo, y los pictos utilizaron unos 40 símbolos. Los intelectuales no se ponen de acuerdo en su significado. Muchos creen que son sencillamente ornamentales, emblemas personales o nombres de poderosos jefes pictos. ¿Una media luna? Media luna, como en la piedra Brandswood. Eso es. Y para otros, los símbolos tienen significados más misteriosos. Tienes varias bestias místicas, y tienes el espejo y el peine.
Entre los símbolos más comunes está la serpiente, un antiguo símbolo de la sabiduría, y la llamada Z, grabada a menudo junto a otra señal que se parece a una pesa. Nuestra vieja amiga, la bestia, puedes verla aquí. ¿Esta es la tercera que vemos hoy en esta zona? Es increíble. Está claro que aquí hay algún tipo de patrón. Tiene que ser importante. Sí. Lee ahora ha acumulado una gran cantidad de material y pruebas sobre las bestias pictas y el resto de símbolos tan peculiares. Cree que hay un significado oculto en ellos que otros intelectuales no han llegado a ver. Los símbolos están hermosamente grabados por toda Escocia. Por ejemplo, mira esta piedra Newton House. Es absolutamente fantástica. Pero no solo me sorprende por su arte. Han invertido mucho tiempo y esfuerzo en esto. Las han situado en piedras erguidas. Las han situado en piedras adornadas como la piedra Maiden. Debían de tener algún significado importante para ellos. Lo que significaba para los pictos se ha perdido en la historia, pero creo que la ciencia moderna podría arrojar algo de luz, tal vez en el misterio de lo que los símbolos representan. A 500 kilómetros al sur, cruzando la frontera hacia Inglaterra, en la Universidad de Lancaster, hay alguien que puede ayudar. Lancaster, Inglaterra. El doctor en estadística Phil Jonathan utiliza las últimas tecnologías informáticas para intentar encontrar relaciones entre los símbolos. Entre los propios símbolos estamos empezando a reconocer algunos patrones. Por ejemplo, si cogemos la piedra Brandswood y la piedra Newton House, ambas tienen dos símbolos. Y en cada caso, el símbolo inferior es una preciosa serpiente con una Z. Y me pregunto, ¿hay algún modo de poder analizar estos patrones? Claro. Creo que es muy interesante, Rob. Lo único que tenemos que hacer es mostrar si estas piedras llevan información. Podemos hacerlo mirando la tasa de presencia de los distintos símbolos, observando si la colocación de los símbolos en las piedras no es aleatoria. El doctor Jonathan tiene un programa que puede analizar todos los datos de Lee. Mientras el ordenador busca patrones recurrentes entre las piedras, Lee parte para investigar la criatura simbólica exclusiva de los pictos, la que él considera que puede ser un kelpie, un caballo acuático. Va hacia el norte, hacia las tierras altas, al hogar de uno de los monstruos míticos más famosos, al lago Ness. Lago Ness, Escocia. El investigador Adrian Shine ha estado sondeando este lago durante 30 años utilizando el sonar para escudriñar sus profundidades. ¿Alguna vez ha visto algo misterioso o con apariencia de monstruo? Con apariencia de monstruo, definitivamente. Parte de mi trabajo consiste en descubrir lo que está viendo la gente, porque la gente ve o dice que ve animales grandes desde hace más de 80 años. Algunos creen que el monstruo del lago Ness era un kelpie. ¿Pueden ser las imágenes de la piedra representaciones de lo mismo? Eso es un caballo acuático, si es que ese animal existe. Claro que sí, las pezuñas y la cola. ¿Y la cola de pez? El primer registro escrito de Nessie data de la época de los pictos. A veces se le llama el monstruo pez. Esta mención está en la biografía del siglo VII de Columba, el santo irlandés que trajo el cristianismo a Escocia en el siglo VI después de Cristo. Columba iba a visitar al monarca picto, el rey Bruto, en Inverness. Llegó al lago Ness para averiguar que había ocurrido algo horrible. Para empezar, cerca del lago Ness encontró a un grupo de hombres enterrando a uno de sus amigos que había sido salvajemente mordido por un monstruo acuático. Y Columba le pidió a uno de sus seguidores que saltara al agua para coger un bote que había al otro lado, y su seguidor lo hizo.
Se quitó la ropa, el sable, la túnica y saltó al agua. Pero la bestia estaba esperando en el lecho del lago, y su apetito no había sido saciado, sino que se lo habían abierto. Por tanto, nadó hacia arriba y se acercó al hombre con un rugido horrible. Y Columba hizo el signo de la cruz en el aire diciendo: «Rápido, vuelve atrás y no toques a ese hombre». Y la bestia volvió abajo más rápidamente que si hubiera sido arrastrada por cuerdas. De vuelta a salvo en la costa, Lee se pregunta cómo esta leyenda cristiana encaja con lo que él ya sabe. Ya sea real o no el caballo de agua o Kelpie, queda muy claro que la gente lleva mucho tiempo creyendo en su existencia. Y tal vez la bestia picta es una representación de eso, no lo sé. Pero cuanto más miro estas piedras, más empiezo a formarme una idea distinta de lo que los símbolos pueden significar. El Dr. Jonathan llama con información emocionante. Lee vuelve a Lancaster para averiguar más. Phil, ¿qué tiene? Creo que hemos hecho progresos. El Dr. Jonathan ha utilizado un modelo matemático para cuantificar los patrones de la colocación de los símbolos. Está diseñado para establecer si estos símbolos son puramente decorativos o comunican algún tipo de información. He hecho algunos análisis basados en la observación de la tasa de presencia de las parejas de símbolos en las piedras pictas. Y si las parejas fueran aleatorias, tendríamos un gráfico que se parecería un poco al que tenemos aquí, a la derecha. Pero en las piedras pictas el resultado es un gráfico que se parece más al de la izquierda, con una columna más larga. Por tanto, esto indica que hay alguna estructura real en las piedras y que éstas llevan información. Es un hallazgo. Siempre se ha aceptado que los pictos utilizaban signos y símbolos para comunicarse, pero no que hubieran desarrollado un lenguaje escrito. El Dr. Jonathan ha realizado más análisis para intentar averiguar cómo funcionan estos símbolos. Una muestra de las piedras pictas se parece al gráfico de la izquierda, pero también una muestra de cualquier otra comunicación escrita se parece al mismo gráfico. Por ejemplo, un fragmento de texto inglés o de texto francés también se parecería a esto. Por tanto, creo que podemos deducir de su análisis que las piedras pictas son algún tipo de escritura. Escritura. Es brillante, realmente genial. Ahora Lee necesita saber cómo transmiten los símbolos ese significado. He hecho otros análisis cuyo objetivo era ese. Está basado en un árbol de clasificación. Y la sugerencia del árbol de clasificación es que las piedras pictas están a nivel de palabras. Por tanto, los símbolos son palabras. Exacto. Esa es la sugerencia del árbol de clasificación. Tierras Altas, Escocia. Armado con esta información, el próximo reto de Lee será intentar traducir las palabras pictas. Lee concierta una cita con Guito Rhys, un experto en idiomas de la Universidad de Glasgow. Tal vez otros idiomas celtas como el galés o el gaélico puedan proporcionar alguna pista. Si observamos los nombres de algunos lugares, vemos aquí Aberdeen. Bajamos un poco y tenemos aquí Arbroath, y sabemos que la forma antigua de esto era algo similar a Aberbrothack. Si sigues mi dedo por aquí hasta Gales, veremos nombres como Abertawe en Swansea y Aberystwyth, y todas ellas significan estuario en galés, o un lugar donde el río entra en el mar, o muy concretamente en Escocia, donde un río entra en otro río, como aquí. Entonces eso es un aber. Eso sería un aber de aquí. Explicando, por tanto, por qué tenemos 29 lugares con el prefijo aber en lo que era Pictia. Por tanto, parece ser que hay nexos entre el idioma picto y el galés, y que ambos estaban basados en la tierra que les rodeaba.
Hay pistas sobre el idioma picto por todo el paisaje de esta zona. Si miras aquí abajo, verás que el arroyo está brillando. La palabra galesa para brillar es Pether. Y si miras al norte del lago Ness, tenemos Strathpether, que significa Valle del Arroyo Brillante. Aquí estaríamos en Perthshire, y este condado recibe el nombre del pueblo Perth, que está aquí al lado. Hay una palabra galesa, Perth, que significa madera. Si el picto está relacionado con el galés y con otros idiomas antiguos, tal vez sea posible traducir los símbolos. Pero para hacer esto, Lee necesita un lenguaje conocido con el que compararlo. Lee decide expandir su investigación a algunas de las piedras erguidas de Gales. Un antiguo idioma llamado Ogham aparecía en muchas de las inscripciones galesas. Una piedra galesa en particular intriga a Lee. Tiene una corazonada, pero necesita que se lo confirmen. Esta es una piedra de Gales, la piedra Llangwarren, y tiene dos palabras en latín, Tigernaki y Dovagni, son nombres. Y esto parecen garabatos y líneas y puntos y rayas, pero no lo son. Es el alfabeto Ogham, que salió de Irlanda. Es un alfabeto muy antiguo, y esto, en realidad, son letras. Y lo que pone aquí, si lo leemos hacia arriba, es Dovagni. Por tanto, está claro que en Gales estaban escribiendo lo mismo en dos alfabetos distintos en la misma piedra. Por tanto, si tuviéramos un ejemplo de una piedra picta que tuviera otro tipo de escritura que entendiéramos, tal vez eso nos daría un modo de descifrar lo que las piedras pictas están diciendo. Tal vez los grabados pictos funcionan como jeroglíficos egipcios, una forma de escritura donde los símbolos complejos funcionan como palabras. Los jeroglíficos fueron descifrados utilizando la piedra Rosetta, una tabla antigua con las mismas inscripciones en 3 idiomas distintos. Uno era el de los jeroglíficos, y otro el conocido lenguaje de los griegos antiguos. Lee decide que es hora de echarse a la carretera de vuelta a Escocia. Se dirige hacia Inverurie, en Aberdeenshire, la ubicación de una urbanización moderna. Lee vuelve para echarle un vistazo a la piedra Branswood, más seguro que nunca de que es la clave de su investigación. Lo maravilloso de esta piedra es que tenemos dos tipos de escritura. Si estamos en lo cierto, estos símbolos son palabras. Cada símbolo es una palabra. La serpiente y la Z es una palabra. La media luna y la V es otra. Y tenemos la escritura Ogham aquí. Si ambos fueron escritos a la vez y significan lo mismo, entonces el Ogham nos daría la clave, potencialmente, para desvelar el significado de estos símbolos. Tal vez si podemos hacer que los expertos lean esto, entonces esta piedra podría convertirse en igual de significativa para descifrar los símbolos pictos que la piedra Rosetta para descifrar los jeroglíficos egipcios. Para ayudar a Lee a traducir el texto de Ogham, concierta otra cita con el lingüista Guito Rhys. Este es mi dibujo de la piedra Branswood en Inverurie. Me pregunto si podrías ayudarme con el texto en Ogham. Puedo decirte lo que creo que significa cada letra. Esta es una piedra magníficamente escrita. Esto sería una E. R, A, T, A, D, D, y así hasta el final de la inscripción. Esto se leería como Erath Duaren. Ahora bien, el significado de la inscripción no lo tengo claro. Aunque nadie está seguro de su significado concreto, es posible que se acabe descifrando el lenguaje picto. Aún no sabemos lo que el Ogham nos está indicando. No, sigue siendo un misterio. Descifrar la antigua sabiduría contenida en las piedras escocesas nos llevará tiempo. Incluso la piedra Rosetta se tardó más de 20 años en descifrar. Tal vez Lee pueda averiguar quién levantó las piedras y por qué. Las piedras fueron grabadas y situadas en un sitio durante el siglo VI después de Cristo.
la misma época que los misionarios cristianos como San Columba llegaron a Pictia. Para investigar si hay una relación, Lee viaja para conocer a un contacto en un montículo mortuorio neolítico en las tierras bajas de Escocia. El doctor David Clark le está esperando en la cámara mortuoria. ¿Quién cree que era el responsable de los símbolos y a dónde cree que han ido? Creo que fueron aquellos a los que los escritores cristianos llamaron magos. Y creo que eran los tipos que decidían qué símbolos, sí, qué símbolos contenían el poder y por lo tanto se pondrían en las piedras. Los magos pictos eran los druidas, una clase poderosa de sacerdotes paganos. Se les consideraba hábiles brujos y maestros magos, dedicados a sanar y a domar las fuerzas elementales de la naturaleza. Tal vez los símbolos estén imbuidos con poderes místicos y las piedras lleven sortilegios y conjuros, maldiciones y hechizos. ¿Por qué cree que los pictos grabaron estas piedras? Lo que es increíble es que esta es la primera vez que la escultura apareció en el paisaje durante casi 2000 años. Me parece que el motivo por el que haces eso es porque hay una crisis grave. No tienes de repente la idea de decorar el paisaje por diversión. Me parece probable que su explicación incluya el poder y la religión. Por lo tanto, las piedras podrían ser una llamada mística a las armas. A medida que San Columba y otros misionarios cristianos extendían los evangelios por Caledonia, realizando supuestos milagros por el camino, suponían un reto directo al poder y religión de los druidas. Se dice que San Columba participó en un enfrentamiento sobrenatural con un mago picto llamado Broican, sobre quien podía controlar los elementos. Columba ganó. Estaban intentando rechazar a los misioneros cristianos que venían del oeste. Situaban las piedras y decían, aquí no queremos el cristianismo. Tal vez Lee aún no ha descifrado el código de las piedras escocesas, pero ha descubierto una posible explicación de su función. Los monolitos pudieron haber sido un intento de evitar una terrible amenaza que reclamaba las almas del pueblo picto: el cristianismo. Una de mis ideas es que este personaje es lo que se conoce como un kelpie, un caballo acuático. Hay historias sobre kelpies en el folclore escocés, hasta el siglo XIX e incluso XX. Eran criaturas que habitaban en zonas acuáticas, arroyos o ríos, y arrastraban a la gente a sus muertes o provocaban todo tipo de desastres. Estas piedras se levantaron entre los siglos 6 y 9 después de Cristo, y los pictos utilizaron unos 40 símbolos. Los intelectuales no se ponen de acuerdo en su significado. Muchos creen que son sencillamente ornamentales, emblemas personales o nombres de poderosos jefes pictos. ¿Una media luna? Media luna, como en la piedra Brandswood. Eso es. Y para otros, los símbolos tienen significados más misteriosos. Tienes varias bestias místicas, y tienes el espejo y el peine. Entre los símbolos más comunes está la serpiente, un antiguo símbolo de la sabiduría, y la llamada Z, grabada a menudo junto a otra señal que se parece a una pesa. Nuestra vieja amiga, la bestia, puedes verla aquí. ¿Esta es la tercera que vemos hoy en esta zona? Es increíble. Está claro que aquí hay algún tipo de patrón. Tiene que ser importante. Sí. Lee ahora ha acumulado una gran cantidad de material y pruebas sobre las bestias pictas y el resto de símbolos tan peculiares.
cree que hay un significado oculto en ellos que otros intelectuales no han llegado a ver. Los símbolos están hermosamente grabados por toda Escocia. Por ejemplo, mira esta piedra Newton House. Es absolutamente fantástica. Pero no solo me sorprende por su arte. Han invertido mucho tiempo y esfuerzo en esto. Las han situado en piedras erguidas. Las han situado en piedras adornadas como la piedra Maiden. Debían de tener algún significado importante para ellos. Lo que significaba para los pictos se ha perdido en la historia, pero creo que la ciencia moderna podría arrojar algo de luz, tal vez en el misterio de lo que los símbolos representan. A 500 kilómetros al sur, cruzando la frontera hacia Inglaterra, en la Universidad de Lancaster, hay alguien que puede ayudar. Lancaster, Inglaterra. El doctor en estadística Phil Jonathan utiliza las últimas tecnologías informáticas para intentar encontrar relaciones entre los símbolos. Entre los propios símbolos estamos empezando a reconocer algunos patrones. Por ejemplo, si cogemos la piedra Brandswood y la piedra Newton... He hecho otros análisis cuyo objetivo era ese. Está basado en un árbol de clasificación. Y la sugerencia del árbol de clasificación es que las piedras pictas están a nivel de palabras. Por tanto, los símbolos son palabras. Exacto. Esa es la sugerencia del árbol de clasificación. Tierras Altas, Escocia. Armado con esta información, el próximo reto de Lee será intentar traducir las palabras pictas. Lee concierta una cita con Guito Rhys, un experto en idiomas de la Universidad de Glasgow. Tal vez otros idiomas celtas como el galés o el gaélico puedan proporcionar alguna pista. Si observamos los nombres de algunos lugares, vemos aquí Aberdeen. Bajamos un poco y tenemos aquí Arbroath, y sabemos que la forma antigua de esto era algo similar a Aberbrothack. Si sigues mi dedo por aquí hasta Gales, veremos nombres como Abertawe en Swansea y Aberystwyth, y todas ellas significan estuario en galés, o un lugar donde el río entra en el mar, o muy concretamente en Escocia, donde un río entra en otro río, como aquí. Entonces eso es un aber. Eso sería un aber de aquí. Explicando, por tanto, ¿por qué tenemos 29 lugares con el prefijo aber en lo que era Pictia? Por tanto, parece ser que hay nexos entre el idioma picto y el galés, y que ambos estaban basados en la tierra que les rodeaba. Hay pistas sobre el idioma picto por todo el paisaje de esta zona. Si miras aquí abajo, verás que el arroyo está brillando. La palabra galesa para brillar es Pether. Y si miras al norte del lago Ness, tenemos Strathpether, que significa Valle del Arroyo Brillante. Aquí estaríamos en Perthshire, y este condado recibe el nombre del pueblo Perth, que está aquí al lado. Hay una palabra galesa, Perth, que significa madera. Si el picto está relacionado con el galés y con otros idiomas antiguos, tal vez sea posible traducir los símbolos. Pero para hacer esto, Lee necesita un lenguaje conocido con el que compararlo. Lee decide expandir su investigación a algunas de las piedras erguidas de Gales. Un antiguo idioma llamado Ogham aparecía en muchas de las inscripciones galesas. Una piedra galesa en particular intriga a Lee. Tiene una corazonada, pero necesita que se lo confirmen. Esta es una piedra de Gales. La piedra Langwarren. Y tiene dos palabras en latín. Y en galés. O un lugar donde el río entra en el mar. O muy concretamente en Escocia, donde un río entra en otro río, como aquí. Entonces eso es un aber. Eso sería un aber de aquí. Explicando, por tanto, ¿por qué tenemos 29 lugares con el prefijo aber en lo que era Pictia? Por tanto, parece ser que hay nexos entre el idioma picto y el galés, y que ambos estaban basados en la tierra que les rodeaba. Hay pistas sobre el idioma picto por todo el paisaje de esta zona. Si miras aquí abajo, verás que el arroyo está brillando.
La palabra galesa para brillar es Pecer. Y si miras al norte del lago Ness, tenemos Strath Pecer, que significa Valle del Arroyo Brillante. Aquí estaríamos en Perthshire, y este condado recibe el nombre del pueblo Perth, que está aquí al lado. Hay una palabra galesa, Perth, que significa madera. Si el picto está relacionado con el galés y con otros idiomas antiguos, tal vez sea posible traducir los símbolos. Pero para hacer esto, Lee necesita un lenguaje conocido con el que compararlo. Lee decide expandir su investigación a algunas de las piedras erguidas de Gales. Un antiguo idioma llamado Ogham aparecía en muchas de las inscripciones galesas. Una piedra galesa en particular intriga a Lee. Tiene una corazonada, pero necesita que se lo confirmen. Esta es una piedra de Gales, la piedra Llangwarren, y tiene dos palabras en latín, Tigernaki y Dovagni, son nombres. Y esto parecen garabatos y líneas y puntos y rayas, pero no lo son. Es el alfabeto Ogham, que salió de Irlanda. Es un alfabeto muy antiguo, y esto, en realidad, son letras. Y lo que pone aquí, si lo leemos hacia arriba, es Dovagni. Por tanto, está claro que en Gales estaban escribiendo lo mismo en dos alfabetos distintos en la misma piedra. Por tanto, si tuviéramos un ejemplo de una piedra picta que tuviera otro tipo de escritura que entendiéramos, tal vez eso nos daría un modo de descifrar lo que las piedras pictas están diciendo. Tal vez los grabados pictos funcionan como jeroglíficos egipcios, una forma de escritura donde los símbolos complejos funcionan como palabras. Los jeroglíficos fueron descifrados utilizando la piedra Rosetta, una tabla antigua con las mismas inscripciones en 3 idiomas distintos. Uno era el de los jeroglíficos y otro el conocido lenguaje de los griegos antiguos. Parecería esto. Por tanto, creo que podemos deducir de su análisis que las piedras pictas son algún tipo de escritura. Escritura. Es brillante, realmente genial. Ahora Lee necesita saber cómo transmiten los símbolos ese significado. He hecho otros análisis cuyo objetivo era ese. Está basado en un árbol de clasificación. Y la sugerencia del árbol de clasificación es que las piedras pictas están a nivel de palabras. Por tanto, los símbolos son palabras. Exacto. Esa es la sugerencia del árbol de clasificación. Tierras Altas, Escocia. Armado con esta información, el próximo reto de Lee será intentar traducir las palabras pictas. Lee concierta una cita con Guito Rhys, un experto en idiomas de la Universidad de Glasgow. Tal vez otros idiomas celtas como el galés o el gaélico puedan proporcionar alguna pista. Si observamos los nombres de algunos lugares, vemos aquí Aberdeen. Bajamos un poco y tenemos aquí Arbroath, y sabemos que la forma antigua de esto era algo similar a Aberbrothack. Si sigues mi dedo por aquí hasta Gales, veremos nombres como Abertawe en Swansea y Aberystwyth, y todas ellas significan estuario en galés, o un lugar donde el río entra en el mar, o muy concretamente en Escocia, donde un río entra en otro río, como aquí. Entonces eso es un aber. Eso sería un aber de aquí. Explicando, por tanto, por qué tenemos 29 lugares con el prefijo aber en lo que era Pictia. Por tanto, parece ser que hay nexos entre el idioma picto y el galés, y que ambos estaban basados en la tierra que les rodeaba. Hay pistas sobre el idioma picto por todo el paisaje de esta zona. Si miras aquí abajo, verás que el arroyo está brillando. La palabra galesa para brillar es Pecer. Y si miras al norte del lago Ness, tenemos Strath Pecer, que significa Valle del Arroyo Brillante. Aquí estaríamos en Perthshire, y este condado recibe el nombre del pueblo Perth, que está aquí al lado. Hay una palabra galesa, Perth, que significa madera. Si el picto está relacionado con el galés y con otros idiomas antiguos,
tal vez sea posible traducir los símbolos. Pero para hacer esto, Lee necesita un lenguaje conocido con el que compararlo. Lee decide expandir su investigación a algunas de las piedras erguidas de Gales. Un antiguo idioma llamado... Pero cuanto más miro estas piedras, más empiezo a formarme una idea distinta de lo que los símbolos pueden significar. El Dr. Jonathan llama con información emocionante. Lee vuelve a Lancaster para averiguar más. Phil, ¿qué tiene? Creo que hemos hecho progresos. El Dr. Jonathan ha utilizado un modelo matemático para cuantificar los patrones de la colocación de los símbolos. Está diseñado para establecer si estos símbolos son puramente decorativos o comunican algún tipo de información. He hecho algunos análisis basados en la observación de la tasa de presencia de las parejas de símbolos en las piedras pictas. Y si las parejas fueran aleatorias, tendríamos un gráfico que se parecería un poco al que tenemos aquí, a la derecha. Pero en las piedras pictas el resultado es un gráfico que se parece más al de la izquierda, con una columna más larga. Por tanto, esto indica que hay alguna estructura real en las piedras y que éstas llevan información. Es un hallazgo. Siempre se ha aceptado que los pictos utilizaban signos y símbolos para comunicarse, pero no que hubieran desarrollado un lenguaje escrito. El Dr. Jonathan ha realizado más análisis para intentar averiguar cómo funcionan estos símbolos. Una muestra de las piedras pictas se parece al gráfico de la izquierda, pero también una muestra de cualquier otra comunicación escrita se parece al mismo gráfico. Por ejemplo, un fragmento de texto inglés o de texto francés también se parecería a esto. Por tanto, creo que podemos deducir de su análisis que las piedras pictas son algún tipo de escritura. Escritura. Es brillante. Realmente genial. Ahora Lee necesita saber cómo transmiten los símbolos ese significado. He hecho otros análisis cuyo objetivo era ese. Está basado en un árbol de clasificación. Y la sugerencia del árbol de clasificación es que las piedras pictas están a nivel de palabras. Por tanto, los símbolos son palabras. Exacto. Esa es la sugerencia del árbol de clasificación. Tierras Altas, Escocia. Armado con esta información, el próximo reto de Lee será intentar traducir las palabras pictas. Lee concierta una cita con Guito Rhys, un experto en idiomas de la Universidad de Glasgow. Tal vez otros idiomas celtas como el galés o el gaélico puedan proporcionar alguna pista. Si observamos los nombres de algunos lugares,